para que el Señor pueda bendecir su palabra. Aleluya. Gracias, Padre, Dios mío, Señor, porque podemos estar juntos, Señor, podemos estar en tu presencia. Tú eres fiel, Señor. Tú eres santo, Dios mío. Gracias porque podemos venir a ti por medio de Jesucristo. Gracias por su sacrificio, Señor. Gracias por su preciosa sangre derramada a la cruz por nosotros, Dios mío, Señor. Gracias porque tú nos has salvado, Señor, nos has rescatado, nos has hecho nuevas criaturas, Señor, nos has hecho hijos tuyos por medio de Él. Y gracias, Señor. Yo te pido que bendigas cada vida, cada corazón en esta mañana, Señor. Que tu palabra pueda venir, Señor, a nuestras vidas, Dios mío, para traer renuevo, Señor, edificación. Oh Padre, que puedas obrar conforme a la necesidad de cada uno. Tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces la necesidad de cada persona. Por eso obra, Dios mío, y que tu palabra pueda traer fruto al 100 por 1, Señor. Que podamos salir de aquí renovados, Señor, y fortificados. Gracias por tu amor, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Aleluya. Veis que ya me quiero compartir en 2 de Corintios, en el capítulo 1. Voy a controlar el reloj, porque yo tengo la fama un poco de ser un poco largo, ¿no? Ya, cuando mis cuñados han enterado que predicaba hoy, han hecho así. Pero no os preocupéis que me han dado tiempo y respetaré el tiempo que me han dado. Estaremos viendo en el capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios, del 3 al 7, pero podemos leer del versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Ahora bien, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se va efectuando al soportar los mismos padecimientos que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Amén. Entonces vamos a estar viendo este pasaje y viendo palabras y frases que son de gran importancia. En el versículo 3 el apóstol Pablo comienza alabando al Señor diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase la encontramos también en Pedro, en 1 de Pedro 1:3, y el mismo apóstol Pablo la usa en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Pero podemos ver que la primera palabra en esta frase es bendito. Bendito es una palabra muy literal. En griego, eulogetos, bien, logetos, hablar o decir, y entonces significa decir bien de alguien, y en este caso, decir bien de Dios. Amén. Es interesante que en el Nuevo Testamento la palabra bendito se refiere siempre a Dios, va dirigida a Dios. Y yo me pregunto si nosotros en nuestras vidas bendecimos a Dios constantemente. Si en nuestro corazón está siempre el anhelo de bendecir al Señor,
Y es interesante también notar que el apóstol Pablo, como después veremos, está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en un contexto de pruebas, de tribulaciones, de dificultades. Y a nosotros a veces nos puede costar bendecir a Dios cuando nuestra vida está pasando por momentos de dificultad. El apóstol Pablo, es increíble todo lo que ha tenido que sufrir por causa de Cristo. Y si leéis en Hechos y también sus cartas, os daréis cuenta de cuánto sufrimiento soportó. Pero él dice: bendito sea Dios. Perdón. Y en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de siervos de Dios que bendicen al Señor. Por ejemplo, en Génesis 14:20, Melquisedec dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. También en Primera de Crónicas, estos versículos los leo rápidamente. Primera de Crónicas 29:10, el rey David dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahvé delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Yahvé, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Yahvé, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Yahvé, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Entonces, una característica de nuestras vidas tiene que ser constantemente el bendecir al Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas porque tú eres fiel para conmigo, porque tú tienes cuidado de mí. Vemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase tan importante teológicamente, no quiero pararme mucho aquí, pero es importante ver que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. Amén. Que el Dios de Israel es nuestro Dios. Y precisamente es nuestro Dios porque hemos creído en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Y a todos los que le recibieron, dice el primer capítulo de Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo en una manera en la cual nosotros no lo somos. Señor Jesucristo es Hijo propio de Dios, Hijo unigénito, único, Hijo de sí mismo, Hijo de su ser. Participa del ser mismo de Dios, por eso el Hijo es Dios, como el Padre. Amén. Nosotros somos hijos por adopción, porque en un momento de nuestras vidas creímos en el Señor Jesucristo y desde ese momento vinimos a ser hijos de Dios. Antes no lo eran.
Conozco muchas personas que dicen que todos son hijos de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si tú has creído en el Señor Jesucristo, entonces eres un hijo de Dios. Amén. Y esto es de gran importancia, de gran bendición para nosotros, porque podemos recibir las bendiciones de Dios. Amén. Aleluya. Después dice, Padre de misericordias. En realidad el texto en el original griego dice, Padre de las misericordias. Y esta frase es un hebraísmo y significa que Dios es la fuente y el origen de todas las misericordias. Amén. De Él procede todas las misericordias. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas que verdaderamente de Dios proceden todas las misericordias. Amén. Y si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, podemos estar aquí, podemos estar en su presencia. Y cuánta importancia le damos a esto. Dios es el Padre de las misericordias. Podemos leer un par de versículos. Salmos 86:15. Leo rápidamente. Dice, mas tú, Señor, eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. También en Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener compasión de nosotros, hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Y verdaderamente Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Dice que aun cuando éramos pecadores y alejados de Dios, dice que Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo murió por nosotros y el Padre dio a su Hijo cuando nosotros estábamos completamente alejados y habíamos dado la espalda a Dios. Nos habíamos descarriado como ovejas, cada cual por su camino. Y no nos interesaba a Dios en absoluto. Pero dice que en aquella condición Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo a morir en la cruz. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros. Y cuánta misericordia continúa teniendo Dios. Dice en Lamentaciones que nuevas son cada mañana su misericordia. Cuando te levantas cada mañana tienes que decir, bendito seas tú, Señor, porque grandes son tus misericordias y un día más puedo levantarme, puedo servirte. Dios es la fuente y el origen de todas las misericordias. Y así cuando tú tienes misericordia de una persona, estás mostrando y poniendo en práctica la misericordia que tú mismo has recibido. Amén.
¿cómo no tendremos misericordia de las personas después de haber recibido y recibir tanta misericordia de parte de Dios y de parte de los siervos de Dios? Dice también, y Dios de toda consolación. Amén. Y un poco es el argumento que quiero tocar en esta mañana. El Dios de toda consolación. Amén. Y todos nosotros necesitamos la consolación de Dios. Amén. Todos nosotros vivimos situaciones en las cuales necesitamos de la consolación de Dios. Y es interesante notar aquí que no dice el Dios de alguna consolación. No dice el Dios de las situaciones que a nosotros nos parece que pueda tener misericordia. Porque a veces nosotros creemos que Dios puede dar consolación, en algunas situaciones, pero en otras no. Pero aquí dice el apóstol Pablo, el Dios de toda consolación. No de alguna, no de mucha, de toda. Entonces, cuando estés pasando momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos de tribulación, no digas, Dios no me puede consolar, porque mi situación es tan difícil que nadie me puede consolar. Eso no es verdad, porque dice que Dios es Dios de toda consolación. Y si dice toda, es toda. Amén. La palabra de Dios es verdad. Señor Jesucristo, orando al Padre en Juan 17, dijo, tu palabra, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué sucede cuando no sentimos la consolación de Dios? ¿Es que no está? ¿O es que no la estamos buscando? Porque si Dios es Dios de toda consolación, quiere decir que en todas nuestras pruebas y dificultades Él nos consuela. Si no, no sería Dios de toda consolación, sería Dios de alguna consolación. Y dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Veis? De nuevo, y cuando la Biblia repite, es porque quiere dar énfasis. Y aquí nuevamente el apóstol Pablo dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas. No en algunas, no en pocas, no en muchas, en todas nuestras consolaciones. Por eso, yo no sé qué situación tú estás pasando. No os conozco, algunos sí, pero a muchos no. Y no sé cuál es la situación que estás atravesando en este momento. Pero lo que sí te puedo decir es que cualquiera sea esa situación, el Señor quiere traer consuelo a tu vida. Amén. Nosotros hemos podido experimentar en este tiempo, y lo estamos haciendo todavía y lo continuaremos haciendo, hemos podido experimentar el consuelo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y verdaderamente otras personas han podido ver cómo el consuelo de Dios está en nuestras vidas, cómo el consuelo de Dios está en la vida de Andrés, de sus hijos y de toda nuestra familia. ¿Y de dónde viene ese consuelo? ¿De dónde procede? ¿Acaso es de nosotros mismos?
¿Es que somos nosotros fuertes para poder soportar la pérdida de una persona amada? Esa consolación viene del Dios de toda consolación. Amén. Por eso quiero decirte en esta mañana que si tú estás pasando pruebas, si tú estás pasando un momento de angustia, de opresión, el Señor quiere traer consolación a tu vida. Y podemos experimentar la consolación de Dios ¿cuándo? Cuando no tenemos problemas. ¿Cómo podremos experimentar la consolación de Dios si todo nos va bien? Y entonces es necesario. Y el Señor permite que podamos pasar por momentos de sufrimiento para que así podamos aprender de cuán grande es su amor, de cuán grande es su misericordia, de cuán grande es el cuidado que Él tiene con nosotros. Y entonces Dios permite, pero luego no nos deja ahí, nos consuela y trae amor a nuestras vidas. Entonces déjame decirte, si no sientes la consolación de Dios, es porque no la estás buscando, porque la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios no miente. Y entonces, ¿saben lo que pasa? Que muchas veces el ser humano tiende a buscar consolación en las cosas de este mundo. Hay personas que buscan consolación en el alcohol, hay personas que buscan consolación en las drogas, hay personas que buscan consolación en otro tipo de cosas. Y de hecho, muchas veces el ir a las drogas o al alcohol es porque algo ha pasado en nuestra vida. Y entonces buscamos ese tipo de ayuda, entre comillas. Pero si quieres recibir consuelo, tienes que venir a la presencia de Dios. Amén. Aleluya. En Romanos 15:5 dice así la palabra del Señor: y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Y aquí nuevamente vemos el Dios de la paciencia y de la consolación. Y como viene escrito también en Juan capítulo 14, versículo 16, una hermana oraba esta mañana que Dios nos ha dado al Consolador, amén, al Espíritu Santo. Y dice, es un versículo que todos conocemos bien, Juan 14, 16. Podemos leer del 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Señor Jesús dice otro Consolador. Y la palabra griega aquí es otro de la misma clase. Es decir, que al decir otro, Jesús también se identifica como Consolador el mismo. Y de hecho, al Mesías, en Lucas 2 se le llama la consolación de Israel. Amén. Y entonces podemos ver que el Padre es consolador, el Hijo es consolador y el Espíritu Santo
es consolador. Amén. Y como todas las cosas de Dios, la consolación viene del Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Y podemos recibir esa consolación que viene del Trino Dios a nuestras vidas en toda su plenitud. Entonces, hermano, amigo, si tú piensas que en tus momentos difíciles no tienes consolación, tienes que meditar por qué. Tenemos que meditar por qué. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y quiero dar énfasis aquí, otra vez, en todas. En todas, no en alguna, en todas. Aleluya, gloria al Señor. Dice, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces recibimos de Dios consolación y ya estamos preparados para consolar a nuestros hermanos. Cuando quieras consolar a una persona, no intentar dar consuelo humano, carnal ni terrenal que proviene de nosotros mismos. Cuando quieras consolar a una persona, consuélala con el consuelo que proviene de Dios. Amén. Recibimos de Dios, recibimos de gracia y damos de gracia. Muchas personas quieren quedarse todo para ellos, pero así como recibimos, tenemos que dar. Amén. Y qué bueno que en momentos difíciles podamos contar también con la consolación de hermanos y amigos, que a su vez son consolados ellos mismos por Dios y tienen la capacidad de consolar a los que están en aflicción. Amén. Tenía algún versículo, pero lo voy a dejar ahí, pero si lo queréis apuntar, Salmos 86, 17 y Isaías 51, 12. Entonces, por medio de la consolación que nosotros mismos recibimos de Dios, podemos consolar a otros. Domingo pasado, el pastor Pablo predicó allí en Milán y fue de bendición para todos y nombraba a los amigos de Job. Y es tremendo, los amigos de Job llegan a visitar a su amigo Job y dice, podemos leerlo porque es chocante, Job capítulo 2, versículos del 11 al 13. Del 11 al 13. Voy controlando la hora que no quiero pasarme. Dice, 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamita, luego oyeron todos este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle, los cuales al verlo desde lejos no lo reconocieron, y prorrumpieron en llanto con gran clamor, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas y hacia el cielo. Luego se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Entonces estos amigos vinieron para condolerse
y para consolar a Job. Pues dice que cuando lo vieron en ese estado tan tremendo, dice que rompieron en llantos, rasgaron sus vestiduras, y luego dice que estuvieron 7 días y 7 noches sin hablar palabra. Y es impresionante. Y verdaderamente es mejor muchas veces callar que decir algo fuera de lugar. Y puedes demostrar tu consolación a una persona estando cerca de él, sin necesidad de palabras. Por eso, hermano, amigo, hermana, amiga, con esa consolación que nosotros mismos recibimos de Dios, debemos usarla para consolar a otros. Y debemos consolar a la persona no con nuestra consolación, sino con la consolación que proviene de Dios. Amén, que es aquella que traerá fruto, como nosotros mismos hemos podido experimentar. Dice, por medio de la consolación que nosotros mismos somos consolados por Dios, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Amén. Y esta frase podría interpretarse de varias maneras, y una de ellas es que como nosotros somos cuerpo de Cristo, amén, somos cuerpo de Cristo. Cuando digo cuerpo de Cristo, no digo porque tenemos el título de cuerpo de Cristo. Lo digo porque los que hemos creído en el Señor somos su cuerpo. Amén. Y esto tiene connotaciones muy importantes que muchas veces no las meditamos. Si nosotros somos cuerpo de Cristo, significa que Él es nuestra cabeza. Pero si nosotros somos cuerpo de Cristo, significa también que cuando nosotros sufrimos, el Señor también sufre. ¿O no? O tú cuando te duele un pie, tu cabeza no lo sufre tu pie. ¿O cómo es? Cuando el cuerpo se resiente y sufre, la cabeza también. Entonces dice, porque de la manera que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Amén. Todas las cosas de Dios son siempre por medio de Jesucristo. Amén, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Entonces, yo sé que esto lo sabéis, pero es importante tenerlo siempre en cuenta y agradecer a Dios, el Padre, por Jesucristo, y porque por medio de Él podemos recibir todas las bendiciones y todas las cosas de Dios. Entonces, abundan en nosotros los padecimientos, pero también abunda la consolación. Entonces, sufrimos, pero somos consolados. Qué terrible sería el sufrimiento sin la consolación de Dios. ¿Cómo podríamos soportarlo? Y así la gente del mundo, cuando le pasan cosas, no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Y de hecho en estos días la gente incrédula ha podido ver en nosotros algo que ha tocado sus corazones. A lo mejor no te lo dicen, porque son orgullosos, no quieren reconocer. Pero cuando las personas incrédulas ven que en el sufrimiento tú eres consolado
que en el sufrimiento tú recibes fuerza, que en el sufrimiento tú bendices a Dios, que en el sufrimiento tú alabas a Dios. Entonces la gente incrédula dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo puede ser? Y podemos ser usados para que las personas crean en el Señor. Ahora bien, versículo 6, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se va efectuando al soportar los mismos padecimientos que nosotros también padecemos. Amén. Es interesante ver que el apóstol Pablo dice que soportáis los padecimientos que nosotros también padecemos. A veces sucede que nosotros pensamos que el sufrimiento que tenemos nadie lo ha tenido. ¿Nunca te pasó eso? Decir, no, yo lo que me está pasando, eso nada. Pero tú sabes cuánto ha sufrido el apóstol Pablo. En este mismo capítulo, en esta misma epístola, en el capítulo 11, lo quiero leer rápidamente, del 23 al 28, dice: son ministros de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, mucho más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchas noches pasadas en vela, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. ¿Cuánto ha sufrido el apóstol Pablo? Es que nuestro sufrimiento es al lado de él. ¿Y cuánto sufrió el Señor Jesucristo? ¿Cuánto? ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto sufrió Dios el Padre al ver a su Hijo humillado, escupido, abofeteado, golpeado y clavado en una cruz? Pero en ese sufrimiento del Señor Jesús vino la salvación a nuestras vidas, porque nuestros pecados fueron cargados sobre él. Amén. Qué tremendo. Entonces, cuando estés sufriendo, no digas que nadie más ha pasado por lo que tú estás pasando. Quiero terminar. Dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, está salva, porque sabemos que sí, estáis sufriendo como nosotros, porque sois compañeros, es decir, compañeros en el sufrimiento, pero también lo sois en la consolación. Amén.
Entonces, es importante meditar que sufrimos, pero somos consolados. Sufrimos, pero el Señor no nos deja. Y de hecho, en el sufrimiento podemos experimentar la presencia del Señor incluso más abundantemente. ¿O no? Porque es ahí cuando verdaderamente te arrodillas, es cuando verdaderamente clamas, es cuando verdaderamente buscas al Señor, le dices: Señor, ayúdame, mira mi situación. Y entonces el Señor, que es el Padre de las misericordias, tú sabes lo que significa la palabra misericordia, ¿no? Lo dije antes. ¿Sabes qué significa? Pasar la miseria por el corazón. Cordia, de latín, corazón, miseria. Cuando tú tienes misericordia de una persona, estás conociendo la miseria que esa persona tiene y pasándola por tu corazón. Y así Dios tiene misericordia y ve nuestra miseria y conoce nuestras cosas, nuestras situaciones. Amén. Compañeros en el sufrimiento, pero también en la consolación. Termino con Isaías capítulo 52. Versículo 9. Dice: prorrumpid a una en gritos de júbilo y cantad, soledades de Jerusalén, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Amén. Yahvé ha consolado a su pueblo. A su pueblo, a sus hijos, a su familia. Así nuestro Dios nos consuela. Por eso, déjame decirte, cuando estés pasando momentos difíciles, no busques la consolación en nadie más, sino solo en Dios. Porque si no, serás defraudado. Las cosas de este mundo pueden dar consolación aparente para nuestra carne, pero no pueden traer consolación a nuestra alma ni a nuestro espíritu. Solamente Dios. Amén. Y recuerda, cuando quieras consolar a alguien, que sea con la consolación que proviene del Dios de toda consolación. Amén. Podemos meter en pie. Para orar. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Digno eres. Bendito sea tu nombre, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres fiel para con tu pueblo, Dios mío. Señor, y gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque tu presencia está con nosotros para siempre, Dios mío. Señor, tú no nos dejas, no nos abandonas, Señor. Y tú nos amas inmensamente, infinitamente, Señor. Cuán grande amor nos mostraste dando a tu Hijo, Señor.
y cuán grande amor nos muestras con tu paciencia, Señor, con tu misericordia cada día, Dios mío, con nosotros, Señor, que cometemos errores, te fallamos, Señor, pero tú nos amas, Señor, y cuidas de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias por tu consolación, Dios mío. Gracias porque tú no nos consuelas en alguna cosa, Señor, sino que tú nos consuelas en todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda consolación, Dios mío. Señor, y gracias porque tú consuelas nuestras vidas, Señor, y derramas de tu aceite y de tu bálsamo, Señor, que cura nuestras heridas, Dios mío, Señor, que trae sanidad. Gracias por cada persona aquí, Dios mío. Tú que conoces los corazones de todos, Señor. Tú que conoces lo más profundo, oh Padre, que puedas, Señor, sanar cada herida, Señor, del pasado, Dios mío. Señor, que puedas traer consolación, Señor, a las vidas. Dios mío, que podamos ver que tú eres un Padre perfecto, Señor, que tienes compasión de cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a buscar tu presencia para cada cosa, Señor, para cada situación. Dios mío, a buscar tu sabiduría, Señor, para saber cómo comportarnos, para saber cómo hablar, Señor, con cada uno, Dios mío, delante de cada situación, Señor, y para poder consolar a otros, que pueda ser por medio de la consolación que recibimos de ti, Señor, y no por nuestras fuerzas humanas, Dios mío. Bendice esta iglesia, Señor, bendice cada persona aquí, cada familia, cada matrimonio, Señor, cada siervo tuyo, Señor, bendice a los pastores, sus familias, Señor, y gracias por cómo nos consuela, Señor, en estos momentos, Dios mío, y cómo experimentamos tu abrazo, Señor. Gracias por cada cosa. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga.